¿Te has puesto a pensar por qué las grandes empresas, a diferencia de las pequeñas, pareciera ser que tienen un mayor control operativo y que eso por consiguiente hace que no nada más sean empresas grandes, sino que crezcan todavía más y más y más y más? Y que las empresas pequeñas pareciera ser que están estancadas y que tienen problemas de flujo y de liquidez y problemas mayores en el tema de las operaciones y que son realmente complicadas de llevar a cabo. Y me estoy refiriendo sobre todo a las empresas, a las pymes latinoamericanas, aunque también sucede en otros países, pero las pymes, es decir, las micro, pequeñas y medianas industrias, sí, efectivamente les sucede eso. No quiere decir que a las empresas grandes no les pase, pero a las empresas más pequeñas les pasa de manera más recurrente porque les pasa una cosa increíble, que no aprenden de sus errores, no aprenden de lo que ya les salió mal para poder poner controles y que eso no vuelva a suceder. No aprenden de la estadística del comportamiento de sus indicadores, es algo que te quiero explicar en este y en siguientes videos en este canal. No aprenden de la estadística, de la forma en la que se comportan sus procesos y obviamente el dueño o el director de la empresa o el gerente general de esas micros o pequeña o mediana industria, si no tiene un sistema que garantice que eso no vuelva a suceder, la gente que está contratada obviamente va a tener que seguir cometiendo, y digo va a tener que seguir cometiendo los mismos errores, no porque quiera, sino porque el sistema no está diseñado y ojo, esa es responsabilidad del dueño y del director, diseñar un sistema que no permita tener errores. Esto no es magia, esto no es algo que sea para vender un humo o para vender algo que sea imposible. Como te decía, no es magia, esto es copiar básicamente sistemas que ya están más que probados en la industria y sobre todo en la industria que tiene años de experiencia y que puedes tú llevar a tu empresa, si eres un empresario, una empresa pequeña, mediana o micro, para llevarla a tu empresa y que literalmente copies esas buenas prácticas y que evites las malas prácticas para que no te suceda lo que ya les sucedió durante tanto tiempo a las empresas grandes y que hoy en día ya están gozando de los beneficios. Puedes brincarte varios pasos en ese sentido. Entonces, regresando un poco a lo que te decía al principio, ¿sabes por qué es eso? ¿Por qué le pasa eso a las pequeñas industrias? ¿Y por qué no le pasa ya a las industrias grandes, entre comillas? Porque tienen un sistema de aprendizaje, que tal cual no se llama sistema de aprendizaje. Si lo consultas en alguna empresa más grande o en el argot de toda esta parte industrial de mejora continua, se llama un sistema de indicadores de desempeño o se podría llamar también incluso un sistema, por ejemplo, de mejora continua, que tiene varias ramificaciones, como por ejemplo Lean Manufacturing o manufactura ágil, Six Sigma o Seis Sigma, mejores prácticas de cadena de suministro, etcétera, o sistemas de gestión de calidad. Hay muchos mecanismos para hacer eso. Pero el sistema de aprendizaje que tienen las empresas grandes comparado contra el que tienen las empresas chicas es prácticamente otro, porque incluso en las pequeñas, en las empresas pequeñas o medianas, ni siquiera existe ese proceso de aprendizaje. Esa es la gran diferencia del por qué las grandes empresas pareciera ser que tienen todo bajo control, aunque no siempre es cierto, pero además de eso, crecen y crecen y crecen 1, 2 o 3 dígitos al año y las empresas pequeñas incluso tienen el riesgo de desaparecer. Me voy a ir un poquito a explicarte aquí que las empresas grandes regularmente cuando ya llegaron a un momento, lo único que les queda es seguir creciendo. Pero a las empresas pequeñas, a las que van empezando, de un momento de crecimiento, van así y experimentan un crecimiento y de repente hacen esto, la mayoría de las empresas, pero llega un punto en el que como no tienen ese proceso de aprendizaje, entonces aquí en este momento las empresas se llenan de más clientes, de más proveedores, de más procesos, de más gente. Entonces eso empieza a hacer que haya mucho más cosas que administrar. Obviamente más máquinas, más materiales, más problemas en general. Entonces toda esa cantidad de problemas que ya son inadministrables para una empresa pequeña porque no sabe cómo hacerlo, se empiezan a convertir también en la forma en la que van a empezar a desaparecer.
¿Por qué? Porque este proceso o este crecimiento se empieza a convertir en un crecimiento que se estanca y que se le llama meseta de las organizaciones. Ese proceso cuando llega aquí, entonces lo que sucede es que empieza a haber más competencias, aquí empiezan a surgir nuevas empresas que hacen lo mismo que hace esta empresa y por consiguiente el pastel se divide entre todas. Seguramente eso, si tú eres un dueño de empresa o un empresario, sabrás de lo que te estoy hablando, porque a lo largo de 5, 10, 20, 30 años de existencia habrás visto crecer a mucha competencia o incluso si tú eres una de estas nuevas competencias, pues obviamente vas a estar experimentando lo mismo que esta de acá. Probablemente un crecimiento, pero en algún momento cuando hay más competencia, pues vas a experimentar un proceso de el proceso de la meseta o un proceso de estancamiento. Fíjate cómo acá no hay un proceso de estancamiento y por supuesto las empresas grandes también pueden pasar por ese proceso de estancamiento. Incluso pueden morir las empresas grandes. Ya lo vimos con empresas que en los 80s o en los 90s eran unos monstruos y ahora por no adaptarse al cambio, por no generar nuevas estrategias y sobre todo por no aprender del pasado, les pasó lo mismo que acá. Sin embargo, al momento en el que las empresas ya tienen ese proceso de aprendizaje, es cuando se empiezan a ir para arriba. Entonces, yo lo que te digo es que tú no tienes por qué pasar por este proceso. Podrías pasarlo, sin embargo, podrías brincarlo. Y eso no quiere, no te garantiza, o sea, implementar un sistema de aprendizaje como el que te voy a explicar, no garantiza que tú no pases por eso, incluso no garantiza que tú o tu empresa, más bien tu empresa, literalmente se vaya a la quiebra. No lo garantiza. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores en el contexto de las empresas, factores políticos, sociales, económicos, incluso religiosos o de otra índole que son hasta complicados de entender a veces, que van a hacer que esto sea inevitable. Pero sí lo que vas a lograr es mitigar el riesgo para que esto no suceda o en tiempos de crisis, como por ejemplo en una pandemia que nos acaba de pasar hace unos pocos años, o en una guerra incluso, o en un problema social o político, esto de aquí tenga un riesgo mucho menor de suceder. Entonces, básicamente lo que te quiero explicar es que hay un sistema de aprendizaje, que es el que utilizan estas empresas, que se llama sistema de mejora continua, que tiene 4 elementos. Y te los voy a explicar en algunos videos posteriores a más lujo de detalle, pero aquí te lo quiero explicar de manera sencilla y rápida. Ese sistema de mejora continua tiene 4 elementos, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Son 4 elementos que son muy sencillos de entender, pero también son algo difícil de implementar, no porque el sistema sea difícil per se, sino porque esto es más o menos como hacer ejercicio. En realidad no es tan complicado, pero hay que buscarse el tiempo para hacerlo, hay que tener las ganas para hacerlo, hay que saber quién me puede orientar para ver qué ejercicios son los mejores, porque si bien a lo mejor no todos vamos a empezar a hacer ejercicio a los 15 o 20 años, cuando cualquier ejercicio es de alguna manera fácil de hacer, porque tengo un cuerpo joven y tengo un cuerpo sano, cuando no sé quién de ustedes haya experimentado que ya a los 30, 40, 50, 60 años haya querido empezar a hacer ejercicio y no todos los ejercicios son aptos para esa persona en ese momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tiene un problema en el hombro o en la rodilla o en la pierna o en la columna o en el antebrazo o en el codo, no sé, hay muchos problemas que pueden ya tener una persona que tiene una edad avanzada y que ya tiene problemas crónicos incluso, o a lo mejor no problemas crónicos, pero sí problemas de alguna manera. Entonces, este sistema, si bien es fácil de implementar, necesita la mayoría de las veces de un entrenador, por así decirlo. Cuando tú vas a hacer ejercicio y que quieres empezar a una etapa avanzada en tu vida, regularmente vas a necesitar a un entrenador que por lo menos te guíe en la parte en la que no te vas a esguinzar o que no te vas a lastimar más de lo que a lo mejor ya estás lastimado. Si no tienes ningún esguince ni estás lastimado de nada,
es más probable que tú puedas hacerlo solo. Pero para haber llegado a una edad avanzada así, debiste de haber traído un historial de haber hecho ejercicio todo el tiempo. Lo mismo le pasa a una organización o a una empresa. Va creciendo y se va haciendo, se va teniendo ciertos achaques que van haciendo que las implementaciones ya no sean tan sencillas de buenas a primeras. Sí son sencillas, pero no en la misma medida dependiendo de la etapa en la que se encuentre cada organización. Otro ejemplo también es que no nada más vas a necesitar para mejorar tu cuerpo a un entrenador, sino también a lo mejor a un nutriólogo. Si bien todos sabemos cuáles son las comidas o los alimentos más sanos, porque tenemos de alguna manera un instinto que nos dice cómo deberíamos de comer, regularmente cometemos errores porque no sabemos cómo combinar los alimentos y sobre todo no sabemos cómo combinarlos y en qué momento comerlos combinados con una rutina de hacer ejercicio. Entonces, no es que sea complicado, sino que un entrenador y un nutriólogo te pueden hacer la vida muchísimo más sencilla de lo que podría ser si no los tienes a la mano a la hora de hacer ejercicio o de hacer tu dieta. Lo mismo sucede con una organización. No es que sea complicada la implementación de un sistema de mejora continua, que en este caso es el PDCA, que te decía plan, do, check y act, o planear, hacer, verificar y actuar. Pero sí necesitas de alguna manera de algún especialista que te ayude a no equivocarte en ciertos pasos y hacer un cronograma correcto de cómo hacer la implementación. Yo te quiero dar unos tips aquí por si quieres implementar tú de manera autónoma, pero de alguna manera también te recomiendo que busques ayuda profesional en este sentido. Pero lo que te quiero explicar es que muchas veces las organizaciones quieren brincarse ese proceso de diagnóstico que es tan importante en toda implementación. Y quieren pasarse a esa etapa porque es la que en esencia les va a dar los mayores frutos, que les va a dar la optimización de procesos, la estabilización de los mismos, etcétera. Y que por consiguiente quieren ver que haya menos desorganización en su empresa. Pero si tú implementas todas esas metodologías o eso que tú quieres implementar porque tú lo ves y quieres reorganizar el almacén, hacer mejoras en las máquinas, contratar a gente nueva, etcétera, 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 pero no diagnosticaste antes, que es la parte del PDCA, en la parte de la mejora continua, vas a estar en un riesgo enorme de volverte a equivocar. Y regreso un poco a la parte del aprendizaje. ¿Recuerdas que al principio te había dicho o te había comentado que el aprendizaje es algo importantísimo para las empresas grandes y que las empresas pequeñas o medianas demeritan? Pareciera ser que no les interesa o que dicen, no, eso no funciona. Eso ya funciona cuando eres una empresa grande. No, es al contrario. Eso funcionó para que la empresa pudiera ser grande. Entonces, lo que te quiero decir es que lo primero, el primer tip que te quiero dar es que lo primero es que tienes que planificar a dónde quieres llegar, que es el plan. Y suena como un cliché o suena como algo muy triviado, pero es correcto. Si tú como empresa, como empresario, no planificas en cada uno de los departamentos de tu organización hacia dónde tienen que llegar, entonces lo que va a hacer cada departamento es imaginarse algo que probablemente va a ser diferente a lo que tú quieres como empresario o como director o como dueño de empresa. Y sí sucede. Yo creo que si tú tienes una empresa, te habrás dado cuenta que la gente de logística toma decisiones que tú no tomarías. La gente de manufactura toma decisiones que tú no tomarías. Y así todos los demás. Y que en general todos ellos toman decisiones que no están orientadas a un verdadero norte. Ese verdadero norte es el plan maestro de toda la organización. Y quiere decir, el verdadero norte, a dónde quieres tú llegar. ¿Cómo te visualizas tú y tu empresa en 3 y en 5 años, por lo menos? ¿Y cómo te visualizas tal vez en un año? Esa parte de la planificación, que para el caso le voy a poner un nombre a la metodología que se llama Hoshinkanri,
que es una metodología japonesa que lo que hace es justo definir, en una parte de la metodología, es definir a dónde quiere llegar la empresa y el empresario en 3, en 5 años y en un año. También desglosa de lo general hacia lo particular a dónde quieres llegar, no nada más con ese alcance, sino con un alcance más cercano. ¿Cuál es el resultado que espero tener o el plan a donde quiero llegar este mismo mes, incluso esta misma semana, incluso este mismo día? Entonces, de lo general, aquí lo voy a poner, de lo general a donde yo quiero llegar, voy a bajar a lo particular. Entonces, esa forma de planificar de lo general a lo particular es lo que le da a cada una, porque imagínate que cada una de estas es un departamento de tu organización. Entonces, cada departamento va a tener una guía hacia donde tiene que ir, pero esa guía va a ser la misma para todos. Entonces, lo primero que te recomiendo es sentarte con tu equipo directivo, con tu equipo gerencial, dependiendo del tamaño del que tiene tu organización, para definir ese rumbo y esa meta. Una vez que tú definas hacia dónde quieres ir, así como en las aplicaciones de mapas, por ejemplo en Waze o en Google Maps, que tú pones a dónde quieres llegar, te va a trazar una ruta o te va a trazar un camino que se llama roadmap o mapa de camino, que va a ser, en teoría, y digo en teoría, el camino más eficiente, no precisamente en kilómetros, sino en tiempo, porque acuérdate que lo que estás buscando es que en menor tiempo posible tener la mayor cantidad de retorno de inversión. Entonces, no siempre es buscar el camino más corto, sino el camino más rápido. Pero ese tipo de criterios o ese tipo de decisiones lo vas a poder tomar en conjunto cuando tú te sientes con tu equipo, el que te reporta directamente, para ver de manera sistemática a dónde quieres llegar. Entonces, en ese sentido, esa es la primera parte de lo que las empresas grandes hicieron en su momento y que les ayuda a aprender de sus errores. ¿Y por qué digo aprender? Porque aprender, dentro de todo el contexto de lo que es esa palabra, es que cuando yo decido a dónde quiero llegar y no llego, entonces en mi cabeza sucede un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque voy a preguntarme varias veces por qué no llegué a ese resultado. Y en ese proceso ¿te acuerdas que te había mencionado el plan y el do? Bueno, en la parte del plan y del hacer, la parte del hacer es hacer, obviamente, el proceso. Pero en la parte de la verificación o del check, es la parte de revisar el plan contra el real. Y ahí tú te vas a dar cuenta del por qué sí llegaste o del por qué no llegaste. Ese proceso de aprendizaje es vital para las organizaciones. Vital. Y es lo que hace que las grandes organizaciones puedan crecer, porque sí hacen ese proceso, no se lo brincan. De verdad, yo sé que las empresas pequeñas, micros o medianas, sí se brincan ese proceso. De hecho, todos los días es apagar fuegos y todos los días es ir a hacer las cosas sin un plan. Y por supuesto, si no hay un plan, pues entonces nunca pasa el proceso de verificar el plan contra el real, que es el check. Y por supuesto, nunca sucede ese proceso de aprendizaje del cual te hablo. Entonces, cuando sí sucede, el resultado de ese proceso es que las organizaciones ponen acciones correctivas e incluso acciones preventivas que logran que la gente que está contratada en esas organizaciones puedan ejecutar tanto esas acciones correctivas como preventivas y que esas acciones estén orientadas a la solución de un problema o de una desviación de un plan. Pero ese plan, recuerda que lo definiste tú con tu equipo de trabajo. No es un plan que se le ocurrió a la gente operativa. No quiere decir que la gente operativa no sea capaz de definir planes. Lo que te quiero decir es que no van a pensar lo mismo que tú estás pensando. Y entonces cada persona dentro de tu organización, ya sean 5, 10, 20, 50, 200 o 1000 personas, cada quien va a estar pensando en una cosa, en una forma diferente de resolver. Y eso te puedo garantizar que genera una cantidad de valor no agregado tremendo en tu organización. Y si tu organización está sufriendo por esa o está pasando por esa crisis,
En teoría, lo que le debería de estar pasando, o sea, el resultado de eso es que tienes muchos gastos, o sea, tu capacidad instalada te está saliendo carísima, pero te está dando un bajo rendimiento productivo. Si produces piezas, por ejemplo, aunque estés trabajando todo el día y que se perciba que todo el tiempo las máquinas están trabajando y la gente está corriendo y hay mucho que hacer y muchos fuegos que apagar, al final el resultado es que produces menos. Si no eres una empresa productiva y a lo mejor nada más te dedicas a revender o eres una empresa de servicios, también seguramente te está pasando eso. No estás cumpliendo con el objetivo o con la satisfacción del cliente, ni con la cantidad de productos o servicios que tú esperabas darle a ese cliente, pero sí se está percibiendo que la gente no, o que las máquinas o que los recursos incluso no son suficientes. Y eso es como una paradoja. ¿Cómo es posible que corriendo tanto y con tantas máquinas y tanta gente y tantos procesos y recursos y esto y aquello, aún así no estén logrando el resultado? Es decir, la meta o una de las metas que estaban buscando, sino que al contrario, están llegando cada vez a menos resultado que antes. Y eso es justamente lo que sucede aquí. La meseta de las empresas se empieza a ver cuando ya no le cumplen al cliente en tiempo, o cuando ya no le cumplen en calidad, o que el cliente ya no me compra, o que ya no tengo el crecimiento sostenido que tenía en otros años, que tengo más gasto, que tengo más defectos, que tengo más rotación de personal, que tengo muchos problemas con la satisfacción del cliente, con la satisfacción de los empleados, que hay incluso llega a repercutir en que se empiezan a incrementar los accidentes laborales, las situaciones y actos inseguros, que empiezo a no pasar las auditorías de mis clientes o mis propias auditorías internas, se empieza a hacer una maraña de problemas justo porque me evito yo como empresa pequeña ese proceso de aprendizaje, que es bastante sencillo y solo son 4 pasos. Plan, do, check y act. El primer paso es el que realmente necesita de sentarse y definir bien a dónde quieres llegar. Y esos son los famosos KPIs o Key Performance Indicators, que sus iniciales son KPI. Key Performance Indicator o indicador clave del desempeño. ¿De qué desempeño? De los procesos de toda tu organización. Yo te garantizo que si tú implementas un sistema de indicadores, va a ser el parteaguas para tu empresa, no importa de qué tamaño y de qué giro sea, va a ser el parteaguas para que tú puedas de ahí empezar con tu proceso de aprendizaje y en cuestión de días o semanas empieces a arreglar todos los problemas de tu organización y evites esta meseta y más bien empieces a hacer lo que hacen las grandes organizaciones: crecer, crecer, crecer y crecer. Soy Marcos Mora, te invito a toda esta serie de videos. Hago 1 o 2 a la semana sobre temas de reestructura de organizaciones que tienen que ver con toda la mejora continua, con indicadores clave de desempeño. Somos consultores, yo y mi equipo de trabajo, consultores especializados en la implementación de indicadores de desempeño y posteriormente en la implementación de esas medicinas o de esas metodologías que sirven justo para mejorar esos indicadores de desempeño y que tengas mucho mayor rendimiento de lo que ya compraste como empresario, de lo que ya compraste en cuestión de infraestructura, de máquinas, de herramientas y también del personal que ya contrataste. Si tienes, obviamente, gastos fijos en tu empresa, utilízalos a su máxima expresión. ¿Cómo? Con sistemas de mejora continua. Soy Marcos Mora y te invito a participar en nuestras redes sociales. Comenta aquí abajo, te invito, de verdad, comenta si te sirvió esto, qué has hecho tú en tu empresa, si lo has hecho, si te ha funcionado, si lo has hecho en otra empresa, si eres empresario, si eres líder comercial o líder operativo y si esto lo ves como algo funcional, comenta de verdad aquí para que se pueda ir haciendo una comunidad más grande y que yo te pueda ir mandando cada vez más videos de estos. No olvides suscribirte a este canal para que puedas ir viendo todas estas metodologías. Vamos a ir viendo metodologías. Esto es una parte introductoria, pero vamos a ir viendo todas las metodologías de Lean, todas las metodologías de Six Sigma, todas las metodologías de mejores prácticas de cadena de suministros,
de cómo implementar, qué hacer y qué no hacer para implementar softwares como el MRP, el ERP, el CRM, el WMS, que son los softwares de administración de todas las áreas operativas de la empresa o comerciales o financieras. Y así como eso vamos a ver muchos otros temas conmigo y con invitados, especialistas cada uno en su tema, incluso de recursos humanos, de compras, de ventas y todo para que tú puedas mejorar tu negocio de manera 100% garantizada. Te invito a visitar la página www.marcosmora.com. Suerte.